Y ahora nos toca revisar el tema que tiene que ver con el tercer estado financiero, con lo que llamamos el estado de flujos de efectivo. Como lo hemos visto en módulos anteriores, el objetivo de este estado es reportar los movimientos de efectivo de la empresa, tanto en términos de las decisiones de inversión como en términos de las decisiones de financiamiento. El análisis del efectivo es fundamental para efectos de planificación financiera y de entender la liquidez y la solvencia de una empresa. Veamos un ejemplo del flujo de efectivo como base para nuestra explicación. Lo primero, tenemos que ver la estructura. Observen que está dividido en tres grandes grupos. El primer subtítulo dice actividades de operación, el segundo, actividades de inversión, y el tercero, actividades financieras. Actividades de operación, ¿a qué se refiere? Ahí vamos a encontrar todas las entradas y salidas de efectivo que tienen relación con el propio giro del negocio. Es decir, ahí tenemos actividades como cobrar por las ventas, pagar a nuestros proveedores, pagar la nómina, la planilla, los servicios, cobros de deudas, etc. En el segundo grupo tenemos lo que llamamos actividades de inversión. Básicamente tenemos tres grandes posibilidades en este grupo. Primero, entradas o salidas de efectivo provenientes de comprar inversiones o vender inversiones de largo plazo, es decir, propiedad, planta o equipo. La segunda alternativa es entradas o salidas de efectivo por haber comprado o vendido activos intangibles, marcas, patentes, derechos, franquicias, concesiones. La tercera alternativa son entradas y salidas de efectivo por efectos de inversiones financieras. Por ejemplo, haberle prestado dinero a un tercero simplemente como una alternativa de obtener rentabilidad en nuestra empresa. El tercer grupo son las actividades financieras. Como el nombre lo dice, tiene que ver con el financiamiento, pero no solamente el financiamiento de terceros, también el financiamiento de los propios accionistas de la empresa. O sea, ahí encontramos las entradas y salidas de efectivo cuando nosotros nos desembolsan un préstamo y recibimos el efectivo, o pagamos un préstamo, o recibimos, por ejemplo, un aporte de capital, o pagamos dividendos a los accionistas, lo cual constituye una actividad de financiamiento. Estos tres grupos nos proporcionan el movimiento de efectivo de la empresa, el cual tenemos que sumarlo a nuestro dato inicial de efectivo para obtener el balance y el saldo final de efectivo equivalentes de efectivo en nuestro negocio. ¿Qué cosa observamos en el ejemplo que estamos colocando ahí como flujo de efectivo? Nuestras actividades de operación nos están proporcionando un flujo positivo de 220.650, o sea, tenemos efectivo que proviene de las operaciones del negocio, lo cual es un requisito. Los flujos provenientes de la propia operación en una empresa debieran ser positivos para obtener una posición sana a mediano y largo plazo. Las actividades de inversión en este caso se refieren a una inversión de 185.000. Significa que nuestra empresa está haciendo inversiones de largo plazo, por lo tanto está creciendo. Y las actividades de financiamiento implican que estamos pagando efectivo, no lo estamos obteniendo. Es decir, hemos decidido pagar, amortizar préstamos previos y también hemos decidido pagar a nuestros accionistas el monto de 20.000. Entonces la pregunta que surge ante este ejemplo es la siguiente. ¿Cómo estamos financiando estas inversiones de 185.000? ¿Las estamos financiando a través del financiamiento de terceros o de los accionistas? ¿La estamos financiando con el saldo inicial de efectivo que teníamos en la empresa? ¿O lo estamos financiando con el efectivo que proviene de las propias operaciones del negocio? La respuesta en este caso es que lo estamos financiando con el efectivo que proviene de la propia operación del negocio. ¿Por qué? Porque el financiamiento no tiene un flujo positivo, es negativo, es decir, estamos pagando nuestro financiamiento. Además, nuestro saldo final de efectivo tampoco ha variado de una manera importante, lo cual significa que no hemos tomado el efectivo de saldo inicial para financiar estas inversiones, ni tampoco estamos dejando efectivo básicamente nuestro saldo final. En otras palabras, nuestra inversión de largo plazo está siendo financiada principalmente con el efectivo que proviene de las operaciones. Ahora es importante analizar el movimiento efectivo dentro de la sección operaciones. Toda la sección de operaciones en el flujo efectivo puede mostrarse bajo dos métodos, lo que llamamos método directo y lo que llamamos método indirecto.
El método indirecto consiste en presentar las entradas y salidas de una manera directa, como el nombre lo dice, reflejando, por ejemplo, pago de impuestos, cobro a clientes, etc. El método indirecto es el que estamos mostrando en este ejemplo. El método indirecto consiste en lo siguiente: partir del concepto de utilidad neta, en nuestro ejemplo, 106.300. Sumarle aquellos componentes que no significan una salida de efectivo, expresamente en nuestro estado de resultados. En este ejemplo, 20.000 de depreciación. Sabemos que la depreciación no es una salida de efectivo, por lo tanto a los 106.000 debemos sumarle la depreciación para poder ajustar esta cifra. El resto de componentes que vemos expresan aumentos o disminuciones de mis cuentas por cobrar, existencias, cuentas por pagar, impuestos, servicios o sueldos. Es decir, el resto de transacciones se presentan en el método indirecto como una variación de las cuentas del activo corriente o del pasivo corriente. Por ejemplo, el hecho que mis cuentas por cobrar, en este caso, están aumentando, significa que estoy dejando de cobrar a los clientes. Y si dejo de cobrar a los clientes, el efecto sobre el efectivo es negativo. Por eso los 45.000, que significa un aumento de las cuentas por cobrar, tienen en este caso un signo negativo. Situación inversa sucede con las existencias. Las existencias en este ejemplo han disminuido, lo cual significa que no hemos recomprado mercaderías para venderlas, sino que estamos utilizando el propio stock que tenemos. Eso ha generado una disminución de las existencias de un año al otro. Dado que no estamos adquiriendo las existencias y estamos básicamente vendiendo las que ya tenemos almacenadas, esto tiene un efecto positivo en el efectivo y los 94.000 lo que hacen es incrementar el efecto sobre el efectivo. En el caso del pasivo funciona exactamente igual, pero a la inversa. Cuando aumentamos un impuesto por pagar, es decir, estamos dejando de pagarlo, significa que estamos obteniendo crédito y al obtener crédito tenemos un efecto positivo sobre el efectivo. En conjunto, podemos ver que los 220.000 de flujo operativo proviene principalmente de, primero, la propia utilidad del negocio. 106.000 corregido por los 20.000 de depreciación nos da un total de 126.000. Y segundo, principalmente la disminución de existencias, es el número que más impacta en el resultado del efectivo de las operaciones. Es decir, nuestros 220.000 provienen, en resumen, de la propia utilidad del negocio, primero, y segundo, de haber disminuido nuestro stock de mercaderías, lo cual significa que no estamos reponiendo el stock y nuestro capital de trabajo está disminuyendo. Todo este efectivo de operaciones, la empresa ha decidido invertirlo en actividades de largo plazo y de inversión. Por lo tanto, lo que nos refleja este flujo de efectivo es que el financiamiento de las inversiones de largo plazo proviene principalmente del giro del negocio, la utilidad y de la disminución de las existencias. El flujo efectivo no nos dice si la empresa lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, simplemente nos expone la situación. Y el análisis nos lleva a determinar posiblemente algunos factores de riesgo que podrían darse en este tipo de decisiones. Disponer recursos de corto plazo, como son las existencias, para efectos de hacer una inversión de largo plazo, poniendo tal vez en riesgo la liquidez del negocio al disponer de un menor capital de trabajo. Otra posible respuesta es que el monto de inventarios era un monto excesivo y básicamente lo que estábamos es adquiriendo y tomando un nivel más adecuado de existencias en la empresa. Esto implica un mayor análisis y preguntarnos sobre aspectos importantes para poder finalmente concluir si las decisiones de la empresa en nuestro movimiento efectivo fueron adecuadas o no. Resumiendo la importancia del flujo efectivo, más empresas quiebran por problema de liquidez que por cualquier otra razón. De ahí que es fundamental un análisis exhaustivo y permanente de este estado financiero para poder entender y analizar y mantener la liquidez de la empresa como un indicador fundamental de su desempeño y de su solidez financiera.